Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes a esta conferencia, Los retos de la Educación Superior en México, en que tenemos como ponente invitado de honor. Y la verdad, decimos con mucho orgullo que nos acompañe la Universidad Abierta de Distancia de México, el subsecretario de Educación Superior, el doctor Fernando Serrano Miguel. Sean ustedes bienvenidos. Dejo la palabra al doctor Fernández. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia. La Universidad Abierta de Distancia tiene como una de sus tareas divulgar lo que es la educación en general y en particular lo que es la educación utilizando los servicios de las tecnologías digitales. Este seminario surgió hace un par de meses y la idea es que los líderes de la educación en México y en el extranjero participen como ponentes para que nos puedan explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que se está planeando para la mejora de la educación en el país. Incluso se va a convertir en un seminario metropolitano coordinado y hospedado por las 4 instituciones de la zona metropolitana: la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Abierta de Distancia de México. Estamos seguros que toda la comunidad que nos acompaña el día de hoy y los que van a ver la conferencia a través de internet y después el video en demanda van a aprender mucho de cómo desde la subsecretaría se ven los grandes retos de la educación superior en nuestro país. Para ustedes, yo creo que el doctor Serrano no necesita mucha presentación, pero déjenme decirles que tiene una trayectoria muy amplia que ahorita el maestro Mejía nos va a hacer el favor de presentar. Muchas gracias, doctor. Me voy a permitir leer una semblanza regular del doctor Fernando Serrano Miguel. Cursó las carreras de Derecho y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el diploma de Estudios Superiores en el Instituto Internacional de Administración Pública en París, Francia, y en la Academia de Derecho Internacional de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de los Países Bajos. También es doctor en Historia por la UNAM. Es profesor por oposición en la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y entre sus publicaciones tiene El particular frente de la administración, El grito de independencia, Isidro Fabela y la diplomacia mexicana, La propiedad industrial en México, Toma de posesión, El rito del poder, Desarrollo electoral mexicano, La nueva ley de derechos de autor, El asilo político en México, Duras las tierras ajenas e Historia mínima de las constituciones en México. Ha sido coordinador general jurídico del Departamento del Distrito Federal, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, director general del Instituto Nacional de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública. Ha sido también abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la Facultad de Derecho de la propia UNAM, consejero ciudadano propietario del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de México, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, secretario general y artístico del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, secretario general de la Honorable Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal y actualmente, además de que nuestro jefe es el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenido, doctor, nuevamente. Les pido un fuerte aplauso. Palabra, doctor. Muy buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Francisco Sorrante, rector de la Universidad Abierta y a Distancia, su atenta invitación a participar en el Seminario Metropolitano
de educación y sociedad del aprendizaje. Es esta una oportunidad para hablar sobre los retos de la educación superior en México y vincular este tema general con uno más particular: la aportación de la educación a distancia a la formación de profesionales en nuestro país. La educación en México se encuentra en un momento de amplia transformación, como no se había dado desde varios lustros, quizá desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en el año 22. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, impulsado por el Presidente de la República, ha establecido como rumbo tener un México con educación de calidad. Dicho documento indica que el futuro de la nación depende en gran medida de lo que hagamos hoy con la educación de nuestra niñez y juventud. Esto exige tomar las disposiciones necesarias para convertir a nuestro país en una sociedad del conocimiento, fortaleciendo el desarrollo de las capacidades y habilidades integrales de cada individuo, al tiempo que se inculcan los valores propios de una sociedad democrática, laica y participativa como la mexicana. La Secretaría de Educación Pública asimila y promueve estas premisas esenciales, tanto en sus análisis, foros, documentos y políticas educativas, como en el Programa Sectorial de Educación, en el cual se reúnen los dictámenes y propuestas presentados por las distintas áreas del sector educativo, y se destaca por ser, junto con el Plan Nacional, uno de los planteamientos más ambiciosos de la Administración Federal de las últimas décadas. El Programa Sectorial expone en su diagnóstico general una realidad ya conocida: el vertiginoso avance del conocimiento que experimenta el mundo contemporáneo, lo que se traduce en cambios tecnológicos y por ende sociales, hasta ahora insospechados. El acertado desarrollo cognitivo de nuestro país pasa inexorablemente por el reconocimiento de estas transformaciones y la manera en que México se adapta a ellas, sin dejar de lado sus tradiciones y sus particularidades. Una sociedad de conocimiento supone, como premisa básica, el acceso a información actualizada, constante y oportuna. Requiere una cultura de aprecio y uso responsable del saber, acompañada por el discernimiento y evaluación objetiva de lo que se aprende día con día. La ampliación y el impulso al mejoramiento de la calidad de la educación superior deben profundizarse para lograr estas metas tan loables como necesarias. Sumado a ello, la reforma educativa propuesta por el Presidente de la República y aprobada hace un año por el Congreso de la Unión señala la meta hacia la cual los mexicanos han decidido llevar al país, atendiendo desde raíz los problemas y obstáculos de este sector para lograr el objetivo de una educación de mayor calidad con equidad, que hoy, gracias a esta reforma, es no solamente un deseo, sino un mandato constitucional. Para llevar a cabo esta máxima, se han definido estrategias y fines específicos, de los que el principal es la ampliación de la cobertura en la educación superior. Actualmente, en el ciclo escolar 2013-2014, tenemos a casi 3.700.000 alumnos estudiando en el nivel superior, lo que representa más del 33% de la cobertura. El reto que la subsecretaría a mi cargo se ha impuesto es aumentar esta cifra al 40%, cumpliendo con la oferta presidencial del día de la toma de posesión. Los números recientes indican que esto es perfectamente posible. La cobertura de la educación superior en el año 2012 era del 28% en presencial y el 30% incluyendo la abierta y a distancia. Y se espera que para el año siguiente, el próximo, lleguemos al 34.6%, o sea, el 50% de lo ofrecido para el final del sexenio. En lo que va de este sexenio, la matrícula, ya no cobertura, sino matrícula, ha crecido en 312.000 nuevos espacios, lo que representa un incremento del 9.6% acumulado del año 12 al año 14. Para el próximo ciclo escolar se espera la incorporación de casi 179.000 alumnos más al sistema de enseñanza superior. Sin duda, estas son excelentes noticias de acuerdo con los desafíos que nos hemos planteado. Para lograr este fin,
Se ha comenzado ya a crear una infraestructura nueva y a mejorar la existente. Se pretende construir 64 nuevas instituciones de estudios superiores en el sexenio, así como ampliar y equipar las que ya tenemos. El programa sectorial de educación lo dice de manera clara en uno de sus propósitos. Hay que establecer estándares mínimos de infraestructura, equipamiento y conectividad, promoviendo para ello la inversión pública y privada, pensando siempre en el futuro educativo. Indispensable para estas y otras acciones es, por supuesto, el uso responsable del presupuesto federal. Quiero apuntar que la Secretaría de Educación Pública fue beneficiada del presupuesto de egresos del año 2014 actual, donde la educación superior, a petición de un gran número de rectores universitarios, se han asignado 117.000 millones de pesos, una cifra histórica que refleja la prioridad, compromiso y capacidad de respuesta del gobierno federal hacia esta rama educativa. En este sentido, los fondos extraordinarios adicionales al presupuesto se han convertido en un valioso mecanismo adicional para mejorar al profesorado, corregir problemas estructurales de las universidades, apoyar el desarrollo institucional, fortalecer el trabajo académico y favorecer el crecimiento de la oferta en áreas fundamentales para el desarrollo regional y nacional. Como ha puntualizado el secretario Chofé, más allá de jactarnos de la cantidad de recursos otorgados, debemos saber usarlos con responsabilidad y en atención a las prioridades de cada uno. Teniendo en cuenta este precepto, la Subsecretaría de Educación Superior invertirá tan preciado capital en la construcción de nuevas universidades, campus, unidades e institutos, lo mismo que la concesión de becas en todos los niveles de estudio, desde el intercultural y el normalista hasta las grandes universidades públicas estatales y otras instituciones equivalentes. Dentro del reto de ampliar la cobertura de educación superior, la Universidad Abierta y a Distancia de México desempeña un papel fundamental. Se trata de una alternativa reconocida y de calidad para ofrecer una educación inclusiva y pertinente, con validez oficial en la modalidad no escolarizada y mixta. Por desgracia, la educación abierta es presa de la desacreditación general, que se decanta de manera hermética por los sistemas escolarizados. No obstante, sus críticos no alcanzan a vislumbrar un panorama más amplio en el que la alternativa a distancia es un modelo valioso, eficiente, digno de reconocimiento por parte de las autoridades educativas y una aceptación general por parte de la sociedad. Sus grandes ventajas son evidentes. Permite cumplir los estudios postergados, sobre todo entre la población adulta, la flexibilidad de horarios para mejorar la organización del estudiante, quien administra su propio aprendizaje, la reducción de costos, la constante comunicación con el docente en línea, una orientación personalizada de las asesorías presenciales, la inclusión de personas con incapacidades motrices, auditivas o visuales en el sistema de educación superior y el uso de tecnologías de vanguardia para permitir al alumno estudiar desde cualquier lugar en que se encuentre. De esta manera, el educando aprende y aprende a aprender, siendo motor y receptor del proceso de enseñanza, instruyéndose en las técnicas de la autoformación para aprovechar al máximo la utilidad de este tipo de servicio educativo. La modalidad abierta y a distancia es punto nodal del proyecto formativo en el nivel superior. La oferta de la educación en línea se vuelve un beneficio visible, porque las tecnologías de la información y la comunicación ya se han establecido en esta rama educativa, aunque su uso todavía sea insuficiente. Este modelo no solamente permite ampliar esa oferta y diversificar los modelos de atención educativa, sino que adquiere enorme valor para la generación de capacidades propias de una sociedad del conocimiento más competitiva, sólida y equitativa, especialmente las requeridas para comprender la información cabalmente y extraer de ella lo más pertinente y lo más útil para los educandos. Naturalmente, todo lo anterior exige inversiones en plataformas tecnológicas, una labor constante junto a las comunidades docentes en los programas de difusión y capacitación para el uso tecnológico en los procesos educativos, revisar la normatividad actual y la promoción de la investigación sobre el empleo de tecnologías, así como fomentar la evaluación
de sus resultados. Asimismo, como estipula el programa sectorial, es necesario impulsar la educación abierta y en línea, tanto para programas completos como para asignaturas específicas, incorporar en la enseñanza nuevos recursos tecnológicos para la generación de capacidades propias de la sociedad del conocimiento, promover la investigación colegiada y multidisciplinaria del uso y desarrollo de tecnologías aplicadas a la educación al tiempo, que estas contribuyen a la formación del personal docente, directivo y de apoyo que participa en las modalidades escolarizadas, no escolarizadas y mixtas. Como ha puntualizado también el secretario Chofé, todo esto demanda cambios para que los alumnos se adapten a las nuevas tecnologías, aprovechando su uso con miras a ser parte del flujo de información constante de una forma objetiva y con capacidad crítica, reflejando así la calidad de la educación que queremos para los mexicanos. En enero de este año, la Universidad Abierta contaba con más de 57,000 estudiantes activos. Para diciembre de este año se estima que habrá 900 estudiantes con opción de graduar, una mitad en el nivel técnico superior y la otra en licenciatura. Del mismo modo, se prevé que en el año 2018 la universidad cuente con una matrícula de 250,000 alumnos y 35 licenciaturas, con acreditación de los programas de estudio en asociaciones civiles como el CIES o el COPAES. Asimismo, las campañas de alfabetización digital e inclusión de estudiantes con discapacidad y de zonas marginadas que ofrece esta opción educativa es una labor noble, pero sobre todo crucial si pretendemos lograr la equidad en la comunidad estudiantil, que hoy es una demanda constitucional. La modalidad a distancia es una manera novedosa de obtener una formación profesional que no solo está creciendo en nuestro país y en el mundo, sino también mostrando resultados palpables de calidad y con logros académicos de primer nivel. Como lo prueba esta universidad, ha recibido reconocimientos internacionales, refrendados en el convenio académico firmado con la Universidad Abierta de Cataluña hace tan solo un par de meses. Del mismo modo, la Universidad Abierta y a distancia ha mostrado interés en convenios con la Subsecretaría de Educación Superior para firmar con universidades de Marruecos, el Reino Unido, España y Hungría, inclinándose por proyectos que comprendan el intercambio de información sobre sistemas educativos a distancia, la movilidad virtual en programas afines, el reconocimiento de estudios, la equivalencia de diplomas y en esquemas conjuntos de investigación. Me gustaría terminar diciendo que la educación abierta y en línea es en sí misma un reto dentro del abanico del problema de la educación superior de México. Fijémonos como objetivo y como compromiso real que este eficaz modelo educativo sea reconocido como una opción viable para aquellos mexicanos que deseen cursar una carrera universitaria o terminar sus estudios. La Secretaría de Educación ha dado los primeros pasos al marcar la ruta a seguir en este tipo de aprendizaje. Permitamos a la sociedad conocer, difundir y comprobar por sí misma los beneficios de contar con una modalidad educativa que tiene mucho que ofrecer. Deseo reiterar mi agradecimiento al rector Cervantes por esta amable invitación. De igual modo expreso mi reconocimiento y felicitación a todos los integrantes de esta universidad por la realización de este seminario. No me queda duda que rendirá fruto para superar los retos que impone la educación superior en nuestro país y que el futuro de la educación abierta es prometedor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos a un espacio de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerle al doctor Serrano que les haya dicho a muchos de mis colaboradores lo que yo les he repetido porque no me creían. Entonces ahora espero que sí crean que tenemos esa responsabilidad y que trabajen más fuerte de lo que ya no hacen. No creo tener más credibilidad. ¿Alguna pregunta? Daniel Ortiz pregunta.
si hay algún programa de inclusión que apoye el desarrollo o adquisición de competencias tecnológicas o alfabetización tecnológica para personas con capacidades diferentes, o si se planea alguno dentro del proyecto de la sociedad. Sí, desde luego, lo hay a nivel general, como directiva general de la educación superior, tanto en instituciones públicas como privadas, y al referirme públicas, aquí hago referencia a las universidades de los estados y a las universidades federales con autonomía, que por razón de la autonomía simplemente se les puede indicar una política general que sería conveniente seguir, pero que en aras de la autonomía que ejercen corresponde a ellos hacerla, como las universidades privadas que vía la UIR estamos en permanente contacto con ellos precisamente para establecer las políticas públicas en este sentido. Y a las dependencias o instituciones de educación superior que dependen directamente de la Secretaría, como son las universidades politécnicas, las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos. Ahí se han establecido ya políticas específicas para gente con capacidades distintas. La verdad es que no van a tener otra oportunidad de poder preguntar al subsecretario de Educación Superior sus dudas, así que los invito a que No siempre que me inviten a después. Al respecto del vínculo Educación Superior al empleo, ¿qué estrategias se están tomando en cuenta ante la falta de empleo, de modo que los profesionales egresados deben también ser capaces de gestionar su propia empleabilidad? Aquí hay dos aspectos muy importantes. Primero tenemos unas áreas de la Secretaría, aquí el director de las universidades tecnológicas y politécnicas puede corregir si cometa algún error. Tenemos un altísimo porcentaje, tanto en las universidades como en los institutos politécnicos, una vez terminados por el estudio, estoy hablando de cantidades cerca del 90%, que encuentran trabajo a los 6 meses de haber obtenido el título correspondiente. Pero al mismo tiempo se están estableciendo programas para que durante la educación y la formación en estas instituciones de educación superior se pueda llevar lo que se conoce como educación dual, que parte de los estudios o parte de las materias o parte de los créditos que se acrediten en los institutos tecnológicos o en las universidades sean en una práctica en alguna fábrica que esté evidentemente relacionada con los estudios que se están realizando. Aquí tenemos dos problemas distintos. Primero, que tiene que ser en instituciones físicas, en empresas que tengan una credibilidad lo suficientemente clara como para que la labor y la práctica ahí sea enriquecedora en el aspecto formativo, lo cual no es fácil encontrar ese tipo de empresas. Y segundo, que estén lo suficientemente cerca de las instituciones de educación superior para que sea factible el traslado de los alumnos de las materias teóricas a estas materias prácticas. De todas formas, se están celebrando convenios con muchos tipos de estas empresas, con gobiernos extranjeros, particularmente en Alemania, que tiene una larguísima experiencia en educación dual, y en la que México tuvo una experiencia muy enriquecedora en los años 70. Hubo un programa firmado con Italia, que le queremos renovar para el próximo año también con el gobierno de Italia, en el cual los gobiernos de los estados ponían el terreno para construir los institutos tecnológicos. El gobierno federal construía los edificios y las empresas italianas, que no el gobierno italiano, las empresas italianas equipaban los institutos tecnológicos para que allí se formaran a los estudiantes que luego iban a trabajar en sus empresas. Ahí tenemos, por ejemplo, los institutos tecnológicos que están alrededor de TAMSA, en Veracruz, y muchos otros que tuvieron un magnífico desarrollo. Por razones no siempre comprensibles, este programa terminó después de 20 años de éxito, estamos tratando de renovarlo. Pero son dos aspectos: el lograr que la formación tenga ese aspecto dual, y luego lograr que los alumnos que ingresan puedan obtener el trabajo en un periodo muy corto. Cristian Chavero pregunta
si puede haber, yo voy a tratar de ampliar un poco la pregunta, pudiera haber colaboración entre las instituciones que dependen de usted para traducir los contenidos en lenguas originales. Por supuesto. Aquí está el doctor Soberón, que es el director de las escuelas interculturales, el coordinador general, y que evidentemente estamos en la mejor disposición de poder colaborar con este tipo de universidades y con este tipo de educación en las lenguas originarias. Saliendo de los otra pregunta, ¿cuánto se ha dado aquí? También me puede corregir, doctora, hay cosas curiosas de que tenemos, por ejemplo, estudiantes de nacionalidad mexicana que son bilingües, trabajando en Estados Unidos, que son bilingües porque hablan en inglés, que hablan su lengua originaria sin haber pasado por el español. Entonces, sí es una vertiente que hay que explotar y una vertiente que ofrece muchísimas posibilidades. ¿Y cuánto tiempo estima usted que la educación superior a distancia se le considerará como una de las primeras opciones para los estudiantes? Aquí es muy difícil de plantear. Al ser un problema que no es racional, es un problema sentimental, es un problema de imagen, es un problema de falta de conocimiento, es muy difícil señalar cuánto tiempo va a ser o cómo se va a desarrollar. Hay que hablar con la sociedad y la sociedad se tiene que dar cuenta. Si fuera un problema racional, comprobarles o darles los razonamientos racionales de por qué no deben de tener esa actitud frente a la universidad, a la educación abierta, no lo perciben, porque es simplemente una sensación, un sentimiento, y esto tiene que ser a partir del paso permanente y de la relación permanente con la educación a distancia. Es una anécdota que yo he contado muchas veces, me lo digo el profesor Cervantes. Cuando yo fui director de la Facultad de Derecho, se acababa de establecer, tenía muy poco, la Universidad Abierta y a Distancia. Primero yo pensé que era lo único, abierta y a distancia. Y luego me di cuenta que son dos sistemas completamente distintos y sobre todo enfocados a dos posibles beneficiarios también completamente distintos. Y bueno, en un programa general de la universidad se empezó a participar por el CUNEC y al año no había nadie más convencido de la educación a distancia, por lo menos en materia de derecho, como se daba en la Universidad Nacional en aquella época. Se abrieron 4 centros de receptores de la educación a distancia y los 4 con magníficos éxitos y con magníficos resultados. Quizá aquella percepción mía, que también era una percepción no racional, la pude cambiar por estar cerca de lo que implicaba la educación a distancia. Y lo que hay que hacer es quizá acercar a la gente a que la educación a distancia. Que se den cuenta de lo que yo no paro en todas las entrevistas que me hacen, en todas las reuniones, de hablar de los beneficios que hay y de las enormes ventajas que representan de todo tipo. Hablan de si el aspecto formativo tiene la misma calidad de la presencial. O sea, no solamente el aspecto informativo de las técnicas que se transmiten, sino de la formación de estar en una universidad con una relación permanente con compañeros y maestros. Pero bueno, el sistema universitario ha cambiado desde el siglo X. Las primeras universidades que crecieron al lado de los conventos, cómo han ido evolucionando, cómo gracias a las autonomías, a la libertad de cátedras, todo eso cambió y también en su momento hubo crítica, una crítica virulenta a dejar entrar a esos ámbitos universitarios dogmas al margen o presupuestos o principios al margen de los dogmas religiosos o de los dogmas sociales de la fe. Pero bueno, todo eso va cambiando y este es un parteaguas también en la formación, la educación a distancia. Creo que lo mejor es que se acerquen, que vean los resultados y que vean los beneficios que tienen. Y en esto es muy difícil señalar un tiempo de cuánto tiempo va a ser, pero eso sí es una labor de todos nosotros, de hacerles sentir los beneficios que tienen, las ventajas que tienen. El doctor Francisco Osornio, hablando de autonomías, pregunta de si en algún momento se ha considerado la posibilidad de que la UNAM llegue a ser una universidad autónoma y en su manera de ver qué ventajas o qué desafíos implicaría
tener una universidad de distancia autónoma? A ver, la autonomía, sobre todo para todos los que venimos de una entidad autónoma, es copartícipe a nuestra forma de ver la educación superior. Hay quien dice que la autonomía para una universidad es nuestra libertad para ser humano. Un ser humano sin libertad no puede actuar, una universidad sin autonomía no puede actuar, porque no puede determinar qué investigar, cómo investigar y hacia dónde llevar sus investigaciones. Yo creo que de todas formas la autonomía es un reconocimiento de madurez o de experiencia y sobre todo de una formación administrativa lo suficientemente sólida para poder llevar el posible. Hemos tenido en el pasado instituciones que se eligió tempranamente la autonomía y fueron un fracaso, porque no tenían esa conciencia de colaboración, de formación interna, de toma de decisiones en grupos colegiados permanentemente. Entonces hay una serie de costumbres universitarias que hay que ir incorporando. Y tenemos otras instituciones que tradicionalmente no han querido autonomía. El Instituto Politécnico Nacional, ellos crecieron con la Revolución Mexicana, son parte del Estado Revolucionario Mexicano y no quieren la autonomía. Y las dos posiciones son muy válidas. Yo creo que la autonomía siempre es conveniente para cualquier instituto de educación superior cuando pueda mantener esos criterios de formación y de autorregulación propia. Darla antes del tiempo sería quizás abordarla y tardar para crear problemas sociales en nuevos integrantes. Yo creo que desde luego la finalidad de todas las instituciones de educación superior es la autonomía y la universidad de distancia. Estoy seguro que antes o después va a contar con nosotros. Carlos Serrato pregunta si se tiene contemplado algún programa federal para que poblaciones pequeñas que son de difícil acceso pudieran tener acceso a Internet. Uno de los ofrecimientos del actual gobierno es el tener la cobertura nacional local. Esto que para nosotros es muy importante, pero es mucho más importante para la educación básica. Los ofrecimientos que para las escuelas de educación básica puedan contar con el establecer cuando eso se tenga, evidentemente no habrá ningún problema que nos impidiera tener poblaciones pequeñas junto al sector de la educación a distancia. La modalidad a distancia es una opción viable, pero con el crecimiento de la población que se tiene en educación media superior, la pregunta es si esta modalidad contará con las condiciones para seguir siendo una opción que tenga la capacidad para recibir a todos los que empiecen a demandar la educación a distancia. Yo estoy convencido de que sí, y los datos últimos que señalaba en el principio de la exposición son muy halagüeños. El año pasado se acababa de llegar el actual gobierno y nos encontramos con el problema anual de los llamados rechazados, los que no pueden acceder a la educación superior en las grandes instituciones públicas, sobre todo del área metropolitana, la UAM, el Politécnico y la UNAM. Y se hizo un programa emergente con el cual se abrieron 50.000 lugares, algunos de los 44.000, 46.000 lugares adicionales. La mitad de ellos era la universidad, era educación a distancia. Por eso se varió mucho esa queja anual que hay. Ahora el próximo lunes se inicia una feria de universidades donde la presencia de la Universidad Abierta de Distancia va a ser fundamental, que es demostrarles a los alumnos, señalarles a los alumnos qué caminos tienen. Yo creo que hay pocos países en el mundo que tengan una gama de oferta de educación superior tan rica como la que tienen. Nosotros tenemos 9 sistemas de educación superior, ¿a cuál mejor? Las universidades federales autónomas, las universidades locales autónomas, las universidades de la distancia, las universidades pedagógicas, los institutos tecnológicos, las universidades tecnológicas, las universidades de todo eso hace una gama que es desconocida, y no es desconocida solamente la educación a distancia, sino el marco general de la educación superior en México. Hay que hacerles llegar a los muchachos que salen de la educación media superior las capacidades que tienen. Porque llegamos a esos, no me quiero llamar mitos porque puede parecer un poco despectivo, pero esas concepciones o esas creencias no racionales. En el programa emergente del año pasado, cuando hablaban por teléfono los muchachos, ¿qué quieres estudiar? No, yo quiero estudiar en la UNAM.
¿pero qué quieres estudiar? No, yo en la UNAM. ¿Pero qué, abogado o técnico nuclear? No, yo en la UNAM. Cuando evidentemente el criterio y el análisis debe ser por el contrario. ¿Qué quiero estudiar? Literatura española o trabajo social o matemáticas o psicología, y a partir de ahí, ¿dónde se puede estudiar? Con las mejores características, en las mejores condiciones. Y eso es lo que hay que hacer, que se den cuenta del panorama que tienen, de los caminos que tienen para seguir, y no encerrarse en unos conceptos que a lo mejor tuvieron razón de ser hace algunos años, que ya no lo tienen. Si me permiten, señor rector, fíjense ustedes, cuando yo entré a la universidad, la mayor parte de ustedes no había nacido, el 80% de la oferta de educación superior era la UNAM. En 1930, el 98% de la oferta educativa era la UNAM. En 1954, cuando se crea Ciudad Universitaria, se piensa para 25.000 alumnos y no va a crecer más, van a ser 25.000 alumnos. Estamos en el siglo XXI, y ya la UNAM no representa ni el 8% de la oferta de educación superior. Entonces, seguimos teniendo un criterio de hace 100 años, cuando la oferta ha cambiado. Ya todos los estados de la República tienen sus universidades, ya todos los institutos y las universidades de la secretaría están en todos los estados de la República, las normales. Entonces, seguimos aferrados a un principio que tuvo su razón de ser histórica, pero que el crecimiento del país y el crecimiento de la educación superior ya no justifica ser teniendo esa creencia. Por eso hay que acercarse y ver en qué consiste el sistema, cómo nos podemos apoyar en él y cómo nos podemos beneficiar de él. Yo no sabía este cambio de fuerte desde que la había hecho en materia, por ejemplo, en materia jurídica estaba la jurisprudencia, estaba la Facultad de Chiapas, la Escuela Libre de Derecho y el Estado de México. Yo tuve más de la mitad de mis compañeros en la región de provincia, eran de Sonora, de todas las Zacatecas, de toda la República. Actualmente el 90% es un edificio federal, porque ya en todos los estados tienen esa posibilidad de estudiar en principio, como diría un abogado. Incluso en los años 70, en cada grupo de la Facultad de Ingeniería había 3 o 4 estudiantes de América Latina y del Caribe. O sea que también dentro de la región era Es otra cosa que hemos perdido también. Tampoco por alguna razón que no tengo yo todavía clara, la movilidad estudiantil de mexicanos al extranjero y de extranjeros a México ha descendido de una manera terrible, de una manera incomprensible. Vemos esto, la secretaría que tenemos, pero estoy saliendo de la pregunta, con la secretaría que tenemos en Estados Unidos, en los 12 últimos años no ha aumentado el número de estudiantes mexicanos en Estados Unidos. En el año 2000 había 12.000 estudiantes y el año pasado hubo 14.000 estudiantes en Estados Unidos. Para la magnitud de los dos países es ridículo. Si vemos otros países mucho más chicos que México, como puede ser Vietnam, como puede ser Corea, tienen 100.000 estudiantes. Ya si nos vamos a los grandes países, China o India, tienen 150.000 en Estados Unidos cada uno de ellos y tienen 100.000 en Europa. Nosotros seguimos con estas cifras de 12.000, 13.000. Este año vamos a pasar, por ejemplo, de la Fulbright García Robles, de los 200 o de los 160 que fueron el año pasado, vamos a pasar a 10 veces más. En Francia hemos aumentado los 3 sistemas en prácticamente uno un 50% y uno un 25%, hace un programa nuevo que hace el Instituto Nacional. En Italia se está ampliando. ¿Por qué se ha reducido la salida de mexicanos extranjeros? Yo no me lo explico, no lo sé y no hay ninguna razón lógica, a pesar de que hay muchísimos más apoyos ahora de los que había hace muchos años. Y México, que fue durante muchísimos años un centro de formación de profesionistas de toda América Latina, dejó de ser normal. Tampoco hay ninguna razón para que no haya yo podido
saber qué es lo que hay que atacar para que eso vuelva a ser como es doctor en historia, así que sabe bastante. De manera general, ¿cuáles son algunas de las carreras nuevas que vislumbran para los próximos años? Yo creo que ha cambiado tanto el esquema que es muy difícil hablar de los próximos años. Y también se da está maldecido porque tal vez parece peyorativo, pero una especie de moda. Cuando yo entré a Derecho, la carrera de moda era la economía. Vas a Derechos y la economía es la carrera de los economistas, que los economistas no resolvieron ningún problema y dejó de ser la economía, entonces se convirtió en la administración pública. Era la carrera de futuro de la administración pública, la reforma administrativa, eso no se va a poner. Tampoco lo fue. Y ahora tenemos una gama de nuevas carreras o de licenciaturas ligadas a otras licenciaturas que abren un camino insospechado en este momento para los que están entrando, pero para dentro de 5 años tampoco se lo van a hacer. Todas las licenciaturas o todas las áreas de investigación o de formación relativas a la salud, a las nuevas enfermedades, a la prevención de las enfermedades, a los nuevos tipos de enfermedades que surgen, a lo que es el medio ambiente, a las nuevas tecnologías, a lo que es explotación del petróleo de una manera o de otra, a la explotación de la tierra, sacarle a la tierra el mayor recursos que tenemos en México, al mar. Tenemos solamente un observatorio marino en colaboración con Cali de Veracruz, tenemos que tener por lo menos otro en la otra costa, y tenemos una universidad exclusiva para el aspecto del marisco, una universidad exclusiva para las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que hay una gama de temas generales que se van a derivar en carreras o licenciaturas específicas, que es muy difícil preverlo, pero desde luego van a cambiar por completo el esquema que tenemos ahora de las 5 carreras tradicionales de medicina, ingeniería, derecho y filosofía. José Inés Andrade y María Concepción Montero, ellos les interesa mucho la investigación. Entonces, la pregunta es que como bien se ha mencionado, la educación a distancia juega un papel importante en las políticas educativas. Y su pregunta es si la educación a distancia recibirá los apoyos financieros que hacen falta para instalar centros de investigación que tengan que ver con todo lo que implica la educación con tecnología, incluso a los espacios físicos propios para la universidad. Por supuesto, sí. Con la única limitación del monto de los recursos que nos den, pero sí vamos a propiciar y vamos a lograr que el mayor número de recursos vaya a la investigación. No es que la forma de la universidad de esta distancia, pero en la campaña el doctor Peña Nieto ofreció darle una estructura propia a los institutos tecnológicos. Y ya se elaboró el decreto de constituir el tecnológico de México, para ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública para organizar y administrar a los tecnológicos. Que es el ingeniero Cantú, que ha participado directa y permanentemente en la elaboración del decreto, y ya está en estos momentos para firma el presidente de la República. Y una obligación de los institutos tecnológicos va a ser tener un área de investigación. Y nosotros creemos que es tanto más importante como la transmisión del conocimiento, la creación del nuevo conocimiento. La creación del nuevo conocimiento solo se logra en investigación. Hay tecnológicos muy chiquitos que a lo mejor su centro de investigación va a ser mínimo, pero bueno, que sea la semilla para que posteriormente este centro crezca. Hay tecnológicos que han tenido una trayectoria y tienen una potencialidad y tienen una energía que va a permitir tener un área de investigación mucho mayor. Pero la idea es que todos sepan que hay que investigar y que esa investigación se tiene que transmitir a partir de ahí. Y en la educación a larga distancia, quizá tanto más que cualquier otra cosa. Creo que ya respuesta a esta pregunta de cómo podría obtenerse un mejor reconocimiento de la educación a larga distancia para que los egresados tengan mejores oportunidades para conseguir empleo. Yo creo que en eso no tienen un problema, a diferencia de la escolaridad en convención más o menos. Yo creo que el problema es en que la sociedad conozca las ventajas de la educación a larga distancia. Y en eso sí es una labor de todos, una labor permanente y de comunicación.
con la sociedad. Hay carreras donde es necesario el conocimiento del idioma inglés. Se ha considerado incluir en los programas de estudio el inglés como una materia obligatoria. Bueno, si se ha considerado, si está establecida, y tenemos un programa adjunto firmado con los Estados Unidos exclusivamente para profesores de inglés. Carecemos de manera notable de buenas instituciones de enseñanza del inglés, no digamos ya de idiomas extranjeros. Creo que con el único país con el que no ha bajado o ha descendido el número de estudiantes mexicanos estudiando en nuestro país es España, y es por el idioma. A pesar de que los títulos, el grado de enseñanza de las universidades españolas no es tan eficiente ni tan bueno como cualquier otra universidades europeas o generalidad de las universidades europeas o norteamericanas, la gente va por la comunidad que le da el idioma. Y el inglés cada vez es más importante. Un país tan chauvinista como Francia acaba de establecer en las universidades principales francesas, en la Sorbona, cursos en idioma inglés. Por primera vez en su historia van a dar cursos de posgrado en un idioma que no es francés. Entonces el inglés sigue siendo cada vez más importante, y se lo dice una persona que no habla inglés. Socorro Geraldina Barrera es estudiante de la carrera de Seguridad Pública, y ella pregunta si habría manera de interactuar o de provocar la interacción con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Consejo de la Judicatura, todos estos especialistas en Derecho, para que haya una interacción más estrecha entre las instituciones de la Secretaría y estos centros de investigación. Bueno, respetando la autonomía de todos ellos, estamos en relación permanente con ellos, vía las rectorías respectivas o vía las organizaciones de organización de la MUNIE, estamos en relación permanente. Por ejemplo, una solicitud permanente que tenemos por todo el Poder Judicial es que se incluyan en las facultades de Derecho sobre el nuevo sistema de justicia oral. Y nosotros lo podemos hacer, lo que hemos hecho, lo que seguimos haciendo, es reunirnos con las MUNIE para pedirles que les transmitan a las universidades que tienen carrera de Derecho la necesidad de que modifiquen sus planes y programas de estudio en materia penal. Pero solo podemos solicitarlo y orientarlo, no podemos intervenir directamente. Aquí una pregunta sobre si los estudiantes de la UNED, que en general, sobre los de la universidad, pero en general, estudiantes de modalidad de distancia, podrían ser sujetos de tener una beca. Sí, por supuesto. Ahora tenemos como 7 sistemas de becas distintos. De hecho, los estudiantes de la UNAD, ya a partir de este año, el doctor Serrano tuvo bien incluirnos en el comité de becas, con lo cual todos los estudiantes de la universidad van a tener opción de participar y competir entre ellos mismos por las becas que le otorgan a la universidad. Aquí es una crítica para nosotros de Carlos Granados, dice que por qué se destinan recursos económicos a la verdad y hay tantas fallas en las plataformas. Pues si me permite, se lo podría contestar. En realidad, lo que pasó cuando hubo las fallas fue un cambio de plataforma. Pasamos de una plataforma que estaba operada del CIPESTAT a una plataforma que ya estaba bajo el control de la universidad, y el transitorio de pasar de una a otra, que fue 2 semanas, provocó algunos problemas que ya se corrigieron, que en la actualidad ya, todo este año les puedo decir que hemos tenido solo un par de fallas, y no fue porque la plataforma fallara, sino porque los 15,000 estudiantes que ingresaron en enero, cuando pasaron un proceso de admisión, sí estaban trabajando. Entonces saturaron la capacidad que teníamos instalada y se cayó el sistema un par de veces, se amplió y se redujo y ya están
están resueltos casi, yo diría que al 99% de los problemas que había a nivel del año pasado. Podrían dar conferencias el fin de semana. Es complicado que los conferenciantes encuentren tiempo en sus agendas para venir entre semana. El fin de semana sería mucho más complicado. Pero podríamos lograrlo. Bueno, esta es la última pregunta. Doctor Solano, la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que todo lo que nos ha compartido nos deja claro el apoyo que usted ha manifestado cada vez que trabajamos juntos, de que la educación de media distancia debe consolidarse y debe ir evolucionando para que tenga no solo la sociedad del conocimiento de que existe, sino el conocimiento de que los que salen formados de un programa de este estilo tienen las mismas competencias que los que se forman en la actividad presencial. También yo creo que esta visión que nos dio de que la educación en México no se limita a 3 grandes instituciones, sino a una gama amplia, que además debo compartir con la audiencia. Usted ha impulsado que las instituciones particulares también participen en esta responsabilidad de llevar más educación a los jóvenes. Entonces eso hace que realmente las opciones en países estén creciendo, yo diría que bastante más rápido de lo que se había pensado. Entonces les pido que veamos un